están muy enfermos, se sienten mal desde hace mucho tiempo, entonces Sí, señor. piden una cita médica. Llegan, se sientan, esperan su turno por un largo tiempo. Y cuando los llaman, el doctor que los va a atender está muerto. Chan, chan, chan. Ah, pero ¿me devuelven la plata a la consulta? No. Esto no es ficción. Esto no es ficción. Hay personas hoy, 2026, en Latinoamérica, que aseguran que reciben consultas médicas de un hombre que murió en 1919. Y no solo eso, no solo reciben su consulta, ellos afirman que los han curado. Oiga, pues de atender más ese que la EPS. Más probable que me atienda Medium un muerto. salud. Medium salud EPS. Uno se levanta por la mañana y el vientico ahí. Uish, y luego, ¡ah! ¿Y esta fórmula? Severo. Este hombre del que les hablo es el doctor José Gregorio Hernández. Hoy no vamos a hablar de un santo, vamos a hablar de cómo se construye uno, de pronto, de cómo un científico termina convertido en una figura espiritual. Yo ese personaje nunca lo había escuchado hasta que trabajé en Andrés. Y allá pues no llaman a la enfermería, sino se llama... Se llaman José Gregorio. Ya se llama José Gregorio. Eso explica muchas cosas. No sé más pirotecnia y putas. Aquí ¿tú te has No, escuchado pero- sobre José No, Gregorio? no, estoy virgen de José. Tú No, pues solo lo había escuchado en esa ocasión. puedes buscar la foto, es muy... No, yo de José Gregorio, Sí, ahí- de hecho, ahí ponemos. la primera vez que escuché de José Gregorio fue en una canción de Desorden Público. ¿Y ¿Qué qué decía? cuenta? No, simplemente decían como... Ah, esta es la valla que está en todo lado, este viejo Sí. pedorro, weón. Ya. Sí, hay es una muy vaina en la famoso. Caracas. Yo En juraba todo que era- lado, yo en juraba todo que era lado. Chaplin. En toda Bogotá. En toda Bogotá. Yo tampoco... Y que era un Chaplin chiviado. Chaplin Y luego- de Temu. Sí, y luego en Andrés resulta que pues allá la enfermería se llama así, José Gregorio. Y yo pensé que era por en honor a algún man que había muerto allá o algo. Pues raro no sería. Sí, raro no sería. Murió quemado. Patrocínanos, Andrés. Pero no nos invites al restaurante. Nah. Sobrevalorado, ¿no? Uy, depende. Marica, es que la yuca al horno de esa gente sí es como... No, a mí Es ya como nada, todo es tan vicio. seco. Que ya no... Bueno, es que la última vez que yo fui fue hace como 6 años. Por eso, O sea, ya. no sé cómo estará ahorita. Ya nada que ver. Yo no había escuchado mucho sobre esta persona, sobre este doctor. No sabía que era tan importante en la cultura latinoamericana. En ¿sí? Venezuela es En Dios. Colombia y Venezuela es muy importante esta persona. Y la vine a ver por acá en Cedritos y fue mi suegra la que me dijo quién era José Gregorio, porque yo pregunté quién era, y si íbamos en el carro todos. Y ahí medio me hablaron. Y ahí para acá, eso fue hace ya como unos meses larguitos. Y empecé a escuchar, de hecho, no sé, ¿a usted no les parece que se les desbloquea cosas? Cuando ustedes Sí. ven algo, empiezan ya a verlo en todo lado. A mí, no, Sí. pues yo ya lo había visto O a la foto del escuchar. man. No sabía que se llamaba así. Veía la foto del man en anuncios, pero justamente la cara del man me producía una desconfianza. Lo recuerdo es por eso, porque me produce una desconfianza, weón. Qué curioso. Pues les voy a contar la historia de José Gregorio Hernández. A ver. Antes del mito, hay un hombre. Y ese hombre, pues, era un hombre común y corriente, ¿sí? Él nace el 26 de octubre de 1864. Eso es mucho re viejo. Sí. Era. Bueno, Sí. no porque todavía sigue Sí, trabajando. todavía sigue trabajando. Si uno no se puede Eso solo pasa. retirar nunca Marica, más. ni el- sí, ni el- la ¿no? muerte. En Colombia los Latinoamérica muertos está muy duro, siguen parce. trabajando y votando. Y los votando muertos. sobre Y todo. votando. Sí. Él nace en Insotú, Venezuela, que es un pueblito por allá. Hoy por hoy ese pequeño pueblito ya es un lugar de peregrinación, claramente, por lo que él nació ahí. Su padre se llamaba Benigno María Hernández. Era un comerciante. Digamos que ellos no eran ricos, pero tampoco eran pobres. Su calidad de comerciante les permitía tener una vida clase media acomodada con ciertas cositas, ciertas comodidades, digamos,
¿sí? Y su padre le inculcó muchísimo lo que era la disciplina y la rectitud. Su madre era Josefa Antonia Cisneros y ella era una religiosa, muy religiosa, ama de casa, que influyó demasiado como en la formación espiritual de José Gregorio. Le inculcó la caridad no como un deber, no como una opción, sino como un deber. Ok. ¿Sí? Ujú. Tener comodidades, digamos, para ellos era también un sinónimo de hay que ayudar a otros. Ok. A la temprana edad de 8 añitos él pierde a su mamá, evento que lo marcó y lo hizo refugiarse además en la espiritualidad porque fue lo que ella le enseñó, ¿sí? Y era su manera también de mantenerla como con él. Ujú. Sí, Des- usualmente cuando a los niños se les muere la mamá, eso los marca. Sí, sí, no, suele pasar, no a todos. ¿Cuántos superhéroes no salieron Le de ahí? pasó al elegido Anakin Skywalker. Desde muy pequeño él mostró como una inteligencia fuera de lo común, ¿sí? No era como Fuera de lo común, ¿es que era muy inteligente o muy bruto? fuera de lo común. Qué padre. O muy o menos. Puede ser, pero no, digamos que era más inquieto con el conocimiento que el resto de los niños. Recordemos que Don José, es que Don José, tengo un brazo roto y mano ahí, y curado. Era un niño, sí era un niño normal, pues que jugaba y todo eso, pero era un niño que también era como muy inquieto con las cosas que él quería conocer, como, ¿sí? Es muy curioso, es Jorge Curioso. Y ayudaba mucho en las boticas y le ayudaba mucho a su papá también. Sin embargo, ¿Y el papá qué comerciaba? no sé, Yeah. no, ni idea. Comerciaba cosas, muchas cosas. No Comercial. es claro. Un comerciante hay de muchas alto cosas. riesgo. No. Avon. No. Recuerden que le inculcaba disciplina y ética. Bueno, sí. Vendedor de Biblias. Y esta es como la vida, la niñez, él tenía una niñez normal. Usualmente solimos preferir personajes como históricos que nos los venden que ya vienen programados desde niños. De hecho, encontrar como la historia sin tanta arandela de él fue un complique. Tuve que buscar varias cosas, escuchar, o sea, los podcasts todos eran muy religiosos. O sea, generalmente que ya venía, o sea, que era hijo del Espíritu Santo. Claro, algo así. prácticamente, Ok. que de hecho en uno alcancé a escuchar, esto no es real, pero en uno alcancé a escuchar que sus padres eran descendientes como de otros De santos, Jesús. de otros, no, de otros Anunnakis. que habían sido santos y demás, o gente de la iglesia y no sé qué más vainas, y pues esto no es real, ¿no? Él era un niño común y corriente. Sí, es ¿sí? que ese tipo ¿Cómo? de personas siempre las suelen inflar mucho, pues y más si hay poquita información de sus juventudes. No, y es suele- que la cosa es que siempre como que hay una obsesión en que tienen que ser legados familiares. Es como Sí. alguien no puede hacer algo bien por ellos mismos. Es porque es hijo de tal. No, Claro. el árbol genealógico del Código de Da Vinci termina en José Gregorio. Terminan en Blessed. Por eso se llama así. Me encantaría ver la foto. Tiene todo el sentido. Me hubiera encantado ver la foto del man en la contraportada del Código Da Vinci. O sea, como el autor y al final uno ve y la foto del man. Entonces Uno de él era Chaplin. un niño, digamos que normal, sí tenía obviamente lo que les decía, cierta inquietud por el conocimiento y eso, pero pues recordemos que él está en un pueblito. Ujú. Entonces su papá toma una decisión a los 13 años, cuando él tiene 13 años, toma una decisión que le va a cambiar la vida y decide enviarlo a Caracas para que pueda estudiar, para que tenga una educación de mayor nivel. Porque el papá era un ferviente creyente también de la educación, Ujú. ¿sí? Y la educación obviamente en un pueblo es más limitada y más en el siglo XIX, que estamos hablando que él nace. Entonces él pasa de un entorno rural a un entorno mucho más intelectual, ¿sí? Por decirlo de alguna manera. Él termina su colegio con normalidad y entonces cuando él termina su colegio, la gente diría, no, él ya es médico. No, resulta que él
quería o él tenía una fuerte inclinación hacia la justicia y hacia la filosofía. Entonces a él le interesa es estudiar leyes. Él quería ser abogado en esa época. Ok. Pero pues su papá era muy pragmático. Y entonces, Muy, muy raro como en el pasado la gente es como, bueno, estudio medicina, ahora quiero ser doctor, ahora quiero ser físico, no, ahora quiero estudiar deportes, como que es como, wow, la gente tenía mucho tiempo libre sin el internet. ¿No? ¿Sabe qué es lo más chistoso? Que la gente antes hacía esas cosas y todo el mundo es, uy, es que era un genio, no sé qué. Y ahora vaya un pelado a querer cambiarse de carrera y no lo tratan como mierda. No, pero yo siento que a mí me ha tocado aprender muchas cosas y no más en temas de diseño, por ejemplo. Ya el conocer de muchas cosas no es un tema opcional ni algo valorado, es lo mínimo que le están exigiendo en cualquier empresa por un sueldo miserable. Tiene que saber de marketing, tiene que saber de y ahora diseño, tiene que saber mandar código. también. Pana, si usted está madurando quesos, igual le toca aprender a echar código. Ya es como que... Sí. Porque ahora hasta los mismos chinos en el colegio les enseñan eso. O sea, ya es como... ¿Te toca o te vas para la mierda? No, De y acuerdo. toca también saber actuar súper cringe para grabar los hijos de putas TikToks de la empresa, güey. No me ha tocado eso porque... tampoco. No, yo tampoco. Cobro extra por eso. Sí, total, chimba. Bueno, el caso es que su papá era muy pragmático y muy orientado al progreso. Y pues en esa época la medicina era de las mejores opciones. ¿Por qué? Porque no había médicos, básicamente. Vamos a buscar a un Pokémon raro. Era muy poquito lo que existía, la medicina era muy tradicionalista y demás, entonces pues no habían muchos médicos. Era pues, recuerden que había alta mortandad en el siglo XIX. hubiera sido Se funerario trataba más bien. mucho. Si tan inteligente era, ¿Por qué no monté una funeraria, güey, puta? Es que la gente no busca la plata. No hay visión, no hay visión. Es muy homero, es como... Y si era tan listo porque se murió. Sí. En vez de estar haciendo un podcast, vamos a montar una funeraria en Cauca aquí, güey. Uy. Oh, Riding the Colombian. y en época de elecciones, Y de lluvias. El caso es que, bueno, al ser una época tan fuerte de enfermedades y demás, digamos también como el contexto histórico era como también no habían médicos, sino todo era como también muy de herbario y... El odontólogo que sacaba dientes y eso. Pero hago puños era. Y pues El entonces... odontólogo, el peluquero, perdón. Sí. Pues sí, ¿no? Entonces sí era muy sensato, era más sensato estudiar medicina que leyes en esa época. Era lo que, digamos que lo que iba a dar más dinero, aunque en esa época y hasta hace muy poco creo que había esa creencia. Todavía de que hoy por hoy ya uno no puede decir que un médico es el que más gana. No. Sigue siendo de las carreras más costosas, pero no es el que más No, gana eso no lo definitivamente. recupera, no. ¿Aguantas poner un pagadiario? Entonces José Gregorio no tiene otra opción que obedecer a su padre. Entonces él no entra a la medicina como algo pues así que no diga desde chiquito él La quería ser vocación. médico, no hay vocación, no. Su papá lo hace estudiar. Pero pues como era de esperarse, él era un niño que yo les dije que mostraba ya como inquietud por el conocimiento y efectivamente él es un niño que es muy aplicado, disciplinado, metódico y empieza a tener excelentes calificaciones, ¿sí? Pero pues obviamente en Venezuela en esa época la medicina que se estudiaba pues era muy teórica. Casi nada de práctica, muy tradicionalista nuevamente, entonces digamos que para la época... Estás diciendo que el man era un chamo y se volvió chamán. Actualizaciones, señores, actualizaciones. Yo súper chamán. De chamán, no. Chamón King. Shaman King. Justo por esa época el gobierno decide que el país tiene que modernizarse y como una de las estrategias comienza a dar becas a estudiantes destacados y los manda a Europa para formarlos en ciencias avanzadas, ¿sí? Para que vuelvan al país y enseñen todo eso que aprendieron. Obviamente José Gregorio llama mucho la atención
en la universidad en la que está estudiando medicina y es uno de los elegidos. Uno de tantos. Es el elegido. Es el elegido. El elegido para una beca en Europa. Y así es como es enviado a Francia. ¿Por qué Francia? Dirán ustedes. ¿Sabía francés? No, tenía ni idea. Entonces, ¿por qué putas lo mandaron a Francia si no era francés? Ya tuvo que aprender, pero pues básicamente era la época, en esa época Francia era como el centro mundial de la medicina. Okay. ¿Sí? Ahí estaban dándose los avances más fuertes en bacteriología, en enfermedades infecciosas, habían laboratorios muy modernos. Era la capital científica de la medicina. ¿Por qué no se bañaban? ¿Sabían que eran las infecciones? Recuerden que era la época grande como Pasteur. Era la época de Pasteur y era la época de Claude Bernard. Bueno, Bernard ya estaba como en sus últimos años, Pasteur también, pero digamos que estaba muy reciente todo el tema. Sí, sí, sí. Entonces José Gregorio llega en el mejor momento de la revolución científica en Francia. Entonces él se forma justamente en bacteriología, en histología, que es como la ciencia que estudia los tejidos del cuerpo, y se forma también en fisiología experimental. Él aprende a trabajar ¿Qué es eso? en fisiología. Experimental. Pues que hacía mecas el hijo de puta ese. Umbrella ahí. Se hizo un EVA. A mi fisiología experimental me suena es como que se rompió un codo y es como, no, ven, yo se lo arreglo y nada, así, ya, vaya para la casa y tome mucho. Sobanderismo avanzado. No, él estaba estudiando ciencia pura en Francia. ¿Sí? Él aprende a trabajar en laboratorios, a usar microscopios. O sea, ubíquense en siglo XIX. Todo esto era Sí, nuevo. sí, Todo esto era nuevo. Aprende el método científico riguroso, que era pues básicamente lo que enseñaba Claude Bernard, lo que dejó Claude Bernard. Aprende, o sea, él no fue simplemente a ganarse un título, sino él fue a estudiar y aprender cómo funcionaba el cuerpo humano. Pues con eso se gana el título, ¿no? Bueno, sí. O sea, hay mucha Si usted gente. es doctor y está hoy por viendo hoy, esto, hágame el favor y viéntele la madre a este huevo. Además que bueno, o sea, hoy por hoy, yo creo que no hoy por hoy, sino desde hace muchos años, ustedes no conocen gente con 30 especializaciones que no saben un culo de nada. Maestrías, sí, se llaman especializaciones. No, esos fingen, esos dicen que tienen un título y no lo tienen, que es es peor. Pero hay gente que tiene muchos estudios y no sabe un culo. Uy, no, Es peor que- tener es que- muchos estudios y no saber un culo, Es que hay por lo gente menos que, falsificado. lo que pasa es que hay gente que le encanta estudiar, weón. Es como, tengo 4 carreras encima y voy por la quinta, pero papi, ¿no quiere como trabajar? No, yo quiero estudiar. Bueno, ya vas para 40 y no has trabajado ni una vez en tu vida. Me gusta calentar puesto. Sí, conozco gente así, o que trabaja en cosas que le permita seguir estudiando Sí. mucho. Justo ese era José Gregorio, pero a él sí le gustaba trabajar, pero sí le gustaba, sí tenía como esa hambre de conocimiento todo el tiempo. Entonces, digamos que todo este método científico y todo esto le empezó como antes, como a abrir un mundo de posibilidades más grande. Mientras él iba aprendiendo todo esto, al tiempo también él buscaba como entender a Dios, que era a mí, por eso digamos que parte de esto es lo que me llama la atención, me llamó tanto la atención la historia, y es cómo puede converger la ciencia con la religión. Sí, tiene mucho Y sentido. para él no había conflicto. Mira, yo no recuerdo cuál fue el físico que dice esto, pero lo dice. El man dice que los estudiantes de física y de matemáticas empiezan a estudiarlo para desmentir a la religión, y a medida que avanzan en su carrera lo hacen es para entender cómo funciona Dios. Tiene todo el sentido. Entonces, son esos ángeles y demonios. Yo no me acuerdo, no sé, Hay pero un- No sé, yo solo vi a Tom Hanks corriendo por toda Europa y ya. Hay un capítulo de John Sheldon que la mamá del man tiene como su crisis religiosa y el man le dice como el universo y el mundo es tan perfecto que es muy probable que sí haya un Dios. Entonces, Para José Gregorio no había un conflicto entre ciencia y fe, porque para él todos los estudios que él estaba haciendo justamente lo acercaban era a lo divino. Él decía, él cada vez que, por ejemplo, cuando él empieza a ver los microscopios y empieza a entender las bacterias y empieza a entender tantas cosas, al contrario, él decía, pues
esto lo tiene que haber hecho algo superior. Esto no puede ser de la nada, esto es divino. Entonces a él, entre más conocimiento adquiría, más sentía que eso lo acercaba a Dios. Sí, es que la naturaleza es muy perfecta. Digamos, las hienas hembras tienen una tripa que es como un pipí y la usan para penetrar a los machos para ejercer dominio sobre ellos. ¡Wow! La naturaleza es perfecta. El transvesti de las montañas. ¡Wow! Porque las hienas es un matriarcado, ¿no? No es Sí, por sí, eso. sí. Entonces ellas tienen un pipí falso para cogerse a los machos. ¿A lo bien? Sí. Hay demasiados dibujos furros sobre eso. ¿En serio? No, yo no sabía. ¿Cómo enterarme? Yo pensé que era como un órgano por el que parían, ¿no era? Tiene varias funciones, pero entre esas es como... Pero pues es que como sí yo tengo puede- más que usted. O sea, yo como hembra tengo más que usted. Porque las hembras también son más grandes. Es raro, o sea, o sea, no lo digo en chiste, sino de verdad, es una sociedad matriarcal, entonces ni mierda, le dan el dominio y el instrumento fálico a la hembra. Wow. Sí, es raro. Y bueno, al terminar los estudios en Francia, él vuelve a Venezuela, porque pues recuerden que el gobierno fue el que Sí, le da era el trato. los estudios, y comienza su etapa más importante. Llega con muchos conocimientos que prácticamente no existían en ese país, y comienza a ejercer la medicina. Y no solo la ejerce, sino que la transforma. Él introduce el uso del microscopio en la enseñanza. No estaba en el país. Él lleva, de hecho, si no estoy mal, él lleva el primer microscopio. Creo que es una historia más agrandada. Obviamente ya habían microscopios en Venezuela, pero creo que no se utilizaba en la enseñanza. O sea, En las aprovechó que el universidades. papá era comerciante y los empezó a importar. Me acordé de Patricio con el microscopio cogiendo martillazos el billete pintado. Y entonces él fundó cátedras como fisiología y bacteriología, y la medicina en esa época pasó de ser teórica a ser experimental. Él montó laboratorios, se volvió una figura muy respetada académicamente, y al mismo tiempo que ejercía como médico, también... Al mismo tiempo que ejercía como profesor, también ejercía la medicina y atendía a muchos pacientes, y empezó a destacarse por su ética profesional. Entonces uno dice, ¿por qué? ¿Qué tenía de raro su ética profesional? Pues Se daba la vuelta cuando uno se ponía la bata. preguntaba antes. Sí. Pues él tenía ya una reputación, ya llevaba varios años enseñando, ya había hecho todo lo que les dije en la universidad, ya había, mejor dicho, hecho En y deshecho. Me cae bien. Y pese a que estaba, digamos, en una buena posición y toda la experiencia que tenía, él cobraba muy poco. Me cae mejor aún. E Como los de incluso acá. no cobraba nada a los que eran de escasos recursos. Ah, Siempre le daba la prioridad de los pacientes, o sea, quienes ponían de prioridad eran esas personas pobres. Esa era la prioridad de él como doctor. Ok. Por eso era tan destacada la ética de ese doctor en esa época, ¿sí? Incluso les compraba de su dinero, les compraba medicinas a los pacientes pobres. Entonces, pues esto también lo hacía en parte por su formación religiosa. Recuerden que su mamá le inculca que Es un esto no deber. era una opción, sino era un deber. Si tú tienes de más, tú vas a dar, ¿sí? Y sí tenía además. Pues era un doctor, obviamente era casi que el único doctor Sí, y y profesor profesor al universitario y tiempo, todo pues eso. obviamente debía tener muchos apoyos y mucho dinero que le estaba entrando. Algo que me causa curiosidad cuando yo estaba como leyendo sobre el man es que ven que ya pasamos el colegio, ya pasamos la universidad, ya se desarrolló como profesional, y yo no encontraba nada sobre su vida sentimental o su vida sexual. Yo decía, pero algo tiene que haber. Básicamente no hay nada documentado, absolutamente nada documentado. Pues por ética ¿Ética de quién? profesional del mal. No, pero es que No no se tiene ponía- que culiarse a la paciente. No, pues no. Sino pues que tampoco documentaba, pues
Pues con 3 trabajos, ¿a qué hora se va a poner a escribir un diario? Con una persona tan famosa, obviamente vienen también como las historias, ¿no? Claro. Como salía con no sé quiéncita, se le Pues veía con no depende. sé quiéncita. Son casos raros, pero hay gente que es asexual, que cero deseo en lo absoluto. Para mí una de las teorías que tenía es o el tema era sexual Y o pues- le están haciendo históricamente una limpieza de imagen por quienes soy José Gregorio. Sí, pues de hecho También puede muchos ser. de los santos como más clásicos nunca hablan de ese tipo de cosas de su vida. Pero Y de resulta muchos que sí eran existen historias. Sí, pero... documentadas, de él no existe nada, o pero por lo de menos no he muchos de encontrado. los santos clásicos, por lo menos como pues, a todo el mundo le importa un carajo con quién se casó y algunos de pronto sí estuvieron casados, pero pues como eso no es un aspecto de ser santo, pues entonces pues normalmente no lo ponen. A mí me causó mucha curiosidad, pues eso. A la final, digamos que lo que vi es que él decidió a temprana edad ser célibe, ¿sí? Por lo que era tremendamente religioso. Entonces, siento que cabe la posibilidad, me raya la cabeza y por eso también pensé justo en lo que dijo Harry, y es que el man podía ser asexual y ya. Pues porque yo Ok. siento que... Tiene sentido que el man haya visto como, venga, yo no tengo deseo como el resto de la gente, de pronto quiero aprender qué pasa y de pronto por ahí también viene la obsesión con el aprendizaje, ¿no? Y el estudio, para entenderse porque no le dan ganitas. Sí. Ah, ok, ya entendí. Yo era más teórico que Bueno. práctico. Le pasan su pote de... A la edad de Ese man 40... sí devuelve el vaso vacío. No, inspiración. El agua estaba muy rica, gracias. A la edad de 43 años, cuando ya había logrado todo, muy joven me parece en todo caso, él estaba en la cúspide de su carrera. Pero no, para esa Era- época de pronto no era tan joven. 43 años, pero esa época, bueno, sí, tal vez. Siglo XIX, bueno. puede Sí, ser. no está tan joven ya. No está tan joven, pero él ya estaba en la cúspide de su carrera. De hecho, el caudillo de la época lo llamaba también para, o sea, una vez lo llamó de urgencias para atender a uno de sus familiares. Hay quienes dicen que era el hermano, pero creo que no está documentado qué familiar era, pero sí está documentado que el caudillo de la época lo llama para pedirle ayuda. Él siempre daba prioridad, pues ya, si él tenía, su ética profesional era lo que resaltaba. Si él ya tenía pacientes, lo siento, haz cola. Puede ser el caudillo, puede ser el presidente, pues que era, pero haz cola. Pero pues le dijeron, es una urgencia y él sale y bueno, hasta atendía al presidente. Pero entonces él, con todo y lo que estaba como en su mejor momento, decide hacer un cambio radical en su vida. Uno que yo creo que muy pocos harían, tal vez, no sé. Y es que él decide irse a Italia. Ustedes dirán, ¿a qué? ¿A qué creen que se fue a Italia? Paseo. Me va a aprender Pero más. yo conozco mucha gente que también se quisiera volar para Italia. No dirías, pero no. Él no se fue a estudiar, él no se fue a crecer profesionalmente. Él simplemente quería desaparecer. A esa edad había algo que él como que no le terminaba de encajar. Él desde niño tuvo mucha vocación religiosa. Siempre le había parecido atractiva esa vida espiritual y sentía que necesitaba como consagrarse completamente. Sentía el llamado a una vida más espiritual. Por eso decidí entrar a la orden de los caturjos. ¿De los caco qué? De los caturjos. Es un monasterio y en el mundo católico es uno de los más como más ¿Antiguos? estrictos, Ah. de los más estrictos que existían en la iglesia católica, ¿sí? Ok. Era un monasterio muy austero, era silencio absoluto, aislamiento, mucho estudio, porque eso es lo que tiene la vida, la vida de los religiosos y de los monjes. Aislamiento total, vida contemplativa, comían una vez al día, a la medianoche los levantaban y rezaban hasta las 3 de la mañana. Se convirtió en la vida de José Gregorio. En realidad él quería como que abandonar el mundo completamente. Hola, Puchi. Parece que tienes algo que decir, ¿verdad? Sí, Simona la cacariza. Debo irme, mi planeta me necesita. Él se sentía en su salsa.
él se sentía, listo, esto es lo mío, pero había un pequeño problemita, y es que el man era del trópico, y estamos hablando de los Alpes italianos. Ok. Sumado al ayuno constante y a su constitución física, que era como un flacuchín, Se maluqueó. claro, eso empezó a destruir su salud horriblemente y comenzó a presentar problemas pulmonares severos. ¿Duró cuánto? 9 meses, un partido, y ya. Su cuerpo colapsó y los monjes le dijeron, muy bonito y todo, muchacho, señor, don señor, pero usted para esta vida como que no aguanta tanto. Hasta que se nos va a morir, weón. Váyase. Usted ya hasta que se muere, porque no vuelve para su Venezuela, vaya chamo. No, ñerito, lo veo repaila. Y chaito, porque no, esto no es lo suyo. Y bueno, así es como a él le toca volver a Venezuela, a su vida de médico, a su vida de profesor. Y no hay acá, bueno, en Caracas un convento o algo al que se pudiera ir. Supongo que no así, Pero o no sea, hacía frío. recuerden, No sea Pero no suficiente daban frío. vino en el almuerzo. recuerden además que el chiste también, yo siento que como entendiendo la vida de él, parte de lo que más le gustaba era el conocimiento. Y mal que bien, por más de que tengamos mucho por decir de la iglesia católica o de todo esto, mucho de lo que les gustaba también es la lectura, ¿no? Ujú. Sí. Entonces, obviamente no creo que existieran esos estudios tan rigurosos en Venezuela Ok. en el siglo XIX. Entonces, Ok. por eso es que él estaba buscando en lugares donde esto Ok. fuera lo más, y lo más era Italia, obviamente, en ese momento, ¿sí? Entonces, bueno, con el rabo entre las piernas, vuelve a Venezuela, ha subido a su vida de médico, a su vida de profesor, retoma todo como si nada hubiera pasado. Obviamente, por ser quien era, no le cuesta absolutamente ningún trabajo retomar. Pero aquí ya refuerza mucho más su reputación de médico de los pobres. Él aprende la completa austeridad con los monjes, ¿sí? Entonces aquí ya como que su imagen empieza a subir. Pero entonces él no se rinde, él dice, no hombre, aquí yo sigo insistiendo en la vida espiritual, y a los 49 años vuelve a intentarlo. ¿En Italia? No, él se va esta vez para Roma. En Italia. En Italia. Ah, bueno, pues sí. Esta vez se va es para Roma. Pero esta vez lo que intenta no es meterse a un monasterio, sino ya se quiere ordenar como sacerdote. ¿Sí? Ya esto también está muy documentado él cuando quiere ordenarse como sacerdote. Porque los hábitos son más abrigaditos. Tal vez. Pues él se siente atraído por esa vida de estudio. También es muy conocido que los sacerdotes pues tienen una vida completa de preparación, de lectura y demás. Y mucha espiritualidad, pero pues nuevamente sus pulmones colapsan. Le juegan una mala pasada y nuevamente le toca retirarse, y entiende que su vida pues le toca... En el trópico, baila. Ya es como, ok, es la medicina. ¿Acaso no lo viste venir? Entonces a él le toca devolverse otra vez porque sus pulmones no resisten nuevamente. Recuerden que la vida, en todo caso, de sacerdote, pues también tiene muchas restricciones, también poca comida, también mucho ayuno, para no decir Que lleguemos en que los ponen a aguantar hambre. Y ninguna cobija. Entonces, pues nada, le toca retirarse nuevamente. Ya no se puede ordenar como sacerdote y ya entiende que definitivamente su vida debe ser la medicina y ayudar a las personas, y comienza a ver que su profesión al final es la misión de su vida y se vuelve su vocación espiritual. Ya, eso es ya listo. Ya no pude entonces entrar a la vida espiritual. Mi vocación espiritual va a ser la medicina. La vida, el mundo, Dios me está llevando a eso. Él nunca abandona la ciencia, pese a sus fuertes creencias religiosas. Sigue formando generaciones de científicos, curiosos de la medicina, curiosos del funcionamiento del cuerpo humano. Solo que pues ahora vive de una forma más austera. Y empiezan a multiplicarse todos los testimonios de la atención que le da a sus pacientes. Por lo que les digo, o sea, si una persona empieza a atender a gente pobre y una persona con tantos conocimientos, pues sí o sí va a empezar a sonar en todo lado, ¿sí?
empieza a ser una figura amada por todo el mundo y pasa, digamos, la peste, la gripe española. La gripe española pasa como en 1918 más o menos y es una pandemia también. Entonces es una época en la que, como nos pasó en el 2020, toca a todo el mundo guardadito en su casa, todo el mundo muriendo por ahí y demás. Y pues si en esta época nos costó mucho entender qué demonios estaba pasando, imagínense en esa época. Aún así, y con todo eso, José Gregorio seguía atendiendo pacientes y buscaba la forma de mantener como con sus conocimientos científicos, de armar como medicinas y demás que pudiera servir o ayudar de alguna manera. Obviamente cura no existía en esa época. Realmente eres el rey de reyes. Excelente. Pero se vuelve mucho más famoso es gracias a eso, a que en una época donde nadie quería Atender a nadie. atender enfermos, Ok. él seguía atendiendo. Ok. ¿Sí? Un 29 de julio de 1919, con su trajecito impecable, que era lo que lo distinguía, camisa blanca almidonada, corbatica oscura y su famoso sombrerito de fieltro, José Gregorio sale de su Sí, casa. es que es como escribir a Charlie Chaplin, güey. Su bigotico. Sí, Y su bastón. José Gregorio sale de su casa a comprar medicamentos para una paciente, cruza la calle y un automóvil lo atropella. Ah, le hicieron un isekai al hijo. Y en ese sí se puede ir a los Alpes y aguantar frío. Si eso ni se cae. Se golpea fuertemente la cabeza y muere poco después a la edad de 54 años de Joven. joven. Además, que era el primer accidente documentado. No era el primer accidente que existía en la historia de Caracas. Putas en todo, hasta el No, primero en no morir era el primer atropellado. accidente de Caracas probablemente, pero sí era el primero que había sido documentado. Porque era pues una persona muy importante que Ok, acababa de ok. morir. Obviamente se imaginarán cómo fue eso. Claro, lincharon al pobre huevo. Más que nada es el impacto que generó en la gente la muerte de una persona tan importante y que tenía un como o sea, que la gente lo amaba. Es que me imagino al man del camión. Lo atropella. Le sale ahí el man en su mente como logro desbloqueado. Creaste un santo. El man bajan de... Hay un doctor aquí. Sí. Está debajo del carro. ¿Cómo es que aparece cuando uno en Grand Theft Auto? El caso es que pues obviamente son ríos, kilómetros y kilómetros de gente llevando su ataúd, ¿sí? O sea, era una persona muy amada que muere y pues es un impacto muy fuerte en la sociedad. En los primeros años de su muerte se habla de él bastante claramente como un médico ejemplar, destacaban su ética profesional, cómo ayudaba a los necesitados. Habían muchos relatos y relatos al respecto, pero hasta ahí, normal, no, o sea, hasta ahí todo bien. En los años 30, o sea, unos 10 o 15 años después de su muerte, es que se empiezan a intensificar las historias sobre él, donde se empieza como a engrandecer esa figura, ¿sí? Comienzan los relatos de curaciones milagrosas, de apariciones, comienzan a usar la imagen en hogares, ya empiezan a usar su fotico, esta fotico que todos conocemos, Sí. empiezan a usarla en los hogares, pero en los 50 esta mierda ya explota. En los 50 ya esta imagen ya se integra con las prácticas espirituales de la época. Casi 30 años después de su muerte es que empieza ya como a darse todo el tema del espiritismo, la santería, la práctica de mediums. Él no era un mártir ni nada, pero como era un médico, la gente empezó a creer fervientemente que después de su muerte él podía seguir ayudando. El Isekai del man era Shaman King, weón. Sí, literal.
Entonces la gente decía, es que él puede intervenir enfermedades y Y los durante... diarios de la boticaria, todo en una sola. Dejen descansar al hermano. Ya. Durante el siglo XX, pues que empieza a expandirse todo el tema del espiritismo, que es como este sistema que cree que los espíritus pueden comunicarse, pueden ayudar a los vivos y que incluso tienen misiones, ¿sí? Es que se expande ya como esta imagen de José Gregorio. Joder, la mamá lo afectó mucho, o sea, es que ni morir, ni el lujo de descansar en paz lo tiene. No. Su deber ayudar. Incluso después de la muerte. Qué baila. Entonces esta figura que se viene engrandeciendo por tantos años, pues ya empieza la gente a solicitar la beatificación, ¿sí? Que es como el paso que das previo a ser un santo. Ujú. Eso es. ¿Te imaginas si fueran tan perros de decirle como, no, paila porque tenía que vivir en Italia? Porque, o sea, la iglesia empezó a retrasar mucho su paso a la beatificación, es porque empieza a aparecer mucho la figura de José Gregorio en el tema de santería, ¿sí? Entonces es como, no, donde a este man lo beatifiquemos, esto es peor. Pero pues esto se venía peleando ya, y en el 2021 el Papa Francisco autoriza la beatificación, pero pues para la gente ya era un santo desde hacía muchos años. Para dar el paso de la beatificación se tenía que comprobar dos cosas muy básicas, y era una vida ejemplar y un milagro comprobado. Basiquísimo. Breve, Casualongo. yo puedo, solo que no quiero, pero yo puedo. Yo tengo ese logro en el Xbox. Vida ejemplar. Vida ejemplar. El asunto Cuando es uno maneja bien en Grande Auto. vida ejemplar, ¡hueputa! Yo hice bandera por eso. En el colegio. El caso es que, bueno, la vida ejemplar la tenemos clara que la tenía, pero ¿cómo comprobar un milagro? Si él en vida no tenía ningún milagro. Pues, ¿qué Lograrse pasa? una beca, hacer un milagro. En el 2017 una niña recibe un disparo en la cabeza durante un asalto. Y fue llevada al hospital en condiciones, pues, muy Le graves. disparó en la cabeza, sí. Sí. Muy graves. Los médicos, la verdad, no Eso esperaban. suele ser feo. No esperaban ninguna recuperación ni favorable, ni mediana, ni nada. Y su madre desesperada comienza a rezarle a José Gregorio. La niña sobrevivió, se recuperó. La niña se para de la cama así como la rana de los Looney Tunes. Hello, my baby. Y escupe la bala. Y le cae al sicario. Pues ella se recuperó sin secuelas neurológicas significativas. Y de aquí es que se empieza a afirmar que fue un milagro. Pues curiosamente, para que la iglesia lo nombre milagro, para que la iglesia diga sí, esto fue un milagro, tiene que surtir una serie de etapas, que me pareció muy interesante entender también este proceso, porque no cualquier cosa se puede considerar un milagro para la iglesia. Les debe llegar mucho spam. Como, me dice, está tostada y tiene No, a Jesús. pues güey. si vieron a Michael Jackson en Malambo cuando murió, o sea, puta, de ser un fastidio ser el becario que manda el Vaticano a revisar esas huevas. Debe tener mucho spam. Mucho, Marica, pues mucho. lo primero, justamente por tanta vaina que sale de los milagros, es que tiene que cumplir un rigor científico. Hay rigor científico en los milagros. Cosa loca, muchachos. Pensé porque que esto me llama mucho Televisa la lo atención. definía. El rigor científico, o sea, parte de lo que tiene que pasar es que tiene que pasar por muchos médicos especialistas que expliquen por qué pasó eso. Ok. ¿Sí? Si ellos no tienen explicación, va siguiendo como, o sea, empieza, no, si este no, entonces este, y así. Especialistas tiene que pasar todo esto para que cumpla con el tema de que, a ver si sí fue un milagro. Luego lo analizan teólogos del Vaticano, y ya después sí finalmente se puede concluir si es o no es un milagro. Entonces por eso es que pasan tantos años. Wazowski, no ordenaste tu papeleo anoche. Ay, ese papeleo, no sé. Para ver si lo beatifican o no. En febrero del 2025, aprueban su canonización y lo ascienden a santo.
Eso fue el año pasado, en febrero del año pasado. Aprobaron su Me canonización. disculparán la ignorancia, pero pues qué diferencia hay cuando ya es un santo. Es como, bueno, pues ahora tienes tus propias estampillas del Vaticano. Ya las tenía, o sea. Exacto, o sea, ¿qué cambia? Digamos que lo que les digo, a la hora del té, el Vaticano estaba retrasando mucho el tema porque ya para la gente él ya era un santo. Y la gente, y lo estaban retrasando porque lo utilizan muchísimo en magia negra. Y ha sido como el dolor de cabeza de la iglesia porque pues ver la imagen de José Gregorio al lado de un tabaco, un aguardiente y deidades africanas siempre ha sido la pequeña de la iglesia católica. ¿En qué momento la imagen de este man súper cristiano pasa a ser un tema de santería? Y más de magia negra, o sea... Sí, o sea, ¿qué relación tiene? O sea, si el man era para ayudar a todo el mundo, o sea, uno como carajos lo utiliza para hacerle daño a alguien. O sea... No, el man debía tener de pronto en esos vacíos que hay, el man de pronto hacía algo de chamanismo, estudió algo de eso, ¿no? ¿Nada? No, esto lo empezaron a utilizar como una contra para las brujerías que hacía la gente para hacerle daño a otras personas y lo utilizaban a José Gregorio, que era un médico. Pero tan huevones en el Vaticano porque también para hacer contras no usan que a la Virgen María y todas esas vainas. Pues, qué huevona. Eso era porque ellos no se pudieron quedar con el monopolio y las estampitas. De hecho, sí, pues es que el catolicismo y la brujería se parecen resto. Es lo mismo. Tienen como rituales muy parecidos, de la urna, de donde se bebe, de santificar la comida, o sea... Sí, es lo mismo. Es muy parecido, o sea, si fueran como tribus urbanas se caerían muy mal, porque son muy parecidas. No, ¿sabe qué es lo más irónico? Lo que me parecía muy irónico también es que yo digo, descarados, están diciendo apropiación. Y que es todos los santos que tiene la Iglesia Católica es una apropiación de las creencias de los indígenas, de los negros y demás, para que ellos no veneraran a sus dioses, sino que veneraran al Dios católico. Entonces, pues sí es descarado, sí, para mí también sí es muy descarado. Me parece chimba que lo utilicen en la santería, me parece muy chévere que lo utilicen en la brujería, pues... El recurso está ahí, papi. Sí. No, es que uno está en brujería, puede usar cartas de Pokémon si le da la gana. O sea, ¿y el man en qué momento llega a Colombia? El man llega a Colombia justamente más o menos en los años 50, donde se expande todo este tema llega del a ser espiritismo. Un chiste muy pasado, perdón. ¿Qué ibas a decir? No, pues en la primera ola de migración. Y él llega como el primer rapi. Uy, pero ya no me va a pasar tanto, pero bueno. Wow. Vaticano, canonícenos. Vida ejemplar. Y entonces aquí es donde también, o sea, yo empiezo a ver la imagen de este señor José Gregorio y llega a la vida, o sea, como que veo que mi familia conoce a José Gregorio. De hecho, varias personas de mi familia han ido a consultas con José Gregorio y tengo experiencias muy cercanas de cómo fue eso de solicitar la cita, y yo lo veía tan absurdo y tan loco, pero la experiencia, o sea, les estoy hablando de que hay gente con resultados. Yo me pregunto es cómo se hace la consulta. ¿Lo sientan en un cuarto con una ouija o cómo funciona? No, les voy a decir cómo es la vuelta. A ustedes sí les toca, o sea, toca pedir una cita, ¿sí? Y eso es como una EPS en urgencias. Okay. Es un reguero de gente, es una fila enorme, muchísima gente quiere cita con José Gregorio, y es una medium o un medium quien está haciendo, pues obviamente, las veces de José Gregorio, y quienes han tenido citas se dan cuenta que la postura, la voz y demás cambia. Son personas que hablan con lenguaje médico, que te hablan de tu historial clínico. A la persona que tuvo la experiencia no le habían recibido el historial clínico y le dijeron qué era lo que tenía con la terminología correcta, sin haber leído su historia clínica, porque no fue que ya la tenía en la mano, no la había enviado nada, la tenía en la mano. Es muy curioso. Usted sufre de amputación y la persona, no shit. No, es la gente que suele ir de verdad a donde José Gregorio, es gente que está desesperada,
que tiene enfermedades fuertes, enfermedades que la medicina normal no ha podido darle cura, y van como en busca de alguna guía, alguna ayuda. Incluso hay quienes dicen que han sido operados por José Gregorio y que incluso después de irse porque la persona que fue, sí la mandan al médico. O sea, no es como que esto es el milagro y ya. No, tú tienes que ir a un hospital, pero va a pasar esto y esto, y vas a hacer esto y esto, ¿sí? O sea, no es como tampoco de que José Gregorio te va a curar. No, José Gregorio era un científico. Era una persona que creía en la medicina real. Entonces se aplica medicina real, ¿sí? Okay. Sí, en algunos casos es oración, pero cuando ven la gravedad del asunto les dicen, listo, usted tiene que entrar en este tratamiento. Está muy paila, es como, uy, no, sí, va al médico. Sí, literal a la persona le dijeron, te vas a llenar de cáncer. Si no haces esto, te vas a llenar de cáncer. Tienes que ir, tienes que operarte, vas a hacer esto, y va a pasar esto, José Gregorio va a operar también y te va a quitar esto. Los testimonios son demasiados que lo hace uno dudar bastante. Yo no suelo creer en este tipo de cosas, pero ya van 3 historias en la familia y la verdad sí hubo resultados interesantes. Entonces, si la ciencia no alcanza, ¿hasta dónde estamos dispuestos a creer? Ah, no, pues que si la ciencia no alcanza, marica, yo trato lo que sea. O sea, si no está jodido de algo y la ciencia no da respuesta, marica, llámeme a Amida Amaru, a Tupac Amaru, al que sea, huevón, para que me cure. Así es. Pues esta es la historia de José Gregorio. Hay películas al respecto, pero son como cosas como muy independientes. Eso Siento yo, estaba hay una viendo. película muy vieja, como Hay del una 75. en YouTube. Como la del 75, la más viejita. Sí, como hora y 50 más o menos. Uf. Son historias muy viejitas, son películas muy viejitas que no, esa creo que es venezolana. No hay mucho al respecto de él, lo que hay es muy religioso. Entonces Sí, yo digo, claro. ¿será que no sería interesante? Yo no sé, a mí me pareció curioso esa convergencia que les digo yo entre la ciencia y la religión. Y yo diría que cómo sería una historia llevada al cine. ¿Qué hubiera pasado si esto hubiera pasado en Europa? Por ejemplo, hubieran sacado una historia, hubiera habido película. O en Estados Un Unidos. cine independiente, así todo. No sé, lo coge el carro y el man, no lloren por mí. Ya Estoy muerto. No sé, yo hubiera puesto a Chaplin de Era el de mejor. actor. Henry Cavill interpretando a José Gregorio. Marica, sería Pedro hermoso Pascal. ver a Henry Cavill diciendo chamo. Pedro Pascal lo puede hacer. También, sin no, problema. Pedro Pascal Sí, seguramente sí, sí, ya. Sí, pero De hecho, ya lo tengo negociado para la película. Sí, no, pues como película creo que funciona, pero es muy difícil no ponerle la parte religiosa. Sí, es muy complicado, ¿no? Sobre todo porque al final sí lo santifican, pero Y lo a más ustedes chiste les es que parece la gente curioso es- que la todo esto gente- pasó es posterior a muchos años después a su. Pues eso pasa con muchos santos, ¿no? De pronto Sí. se podría, Bueno, sí, el sí. Jesus, incluso. Claro. Honor al té. de pronto se podría hacer como para cambiar un poco la historia, que sea desde alguien que lo contacta y que atiende a las personas. Un paciente, sí, como de pronto desde el punto de vista de un paciente. Como un científico adelantado a su época termina siendo un mito cultural. A mí eso me pareció, eso fue lo que más me llamó la atención. No sé qué opinen ustedes. Pues es lo mismo de Marilyn Manson, que dicen que se quitó las cosillas para chupar hacer pipí, güey. O sea, Igualito, O sea- igualito. o sea, Póngale un bigote y un sombrero y es José Gregorio. La estampilla y el man. o sea, es crear un mito alrededor de una persona. Que el mal lo haga o lo que sea, yo no sé. Pero pues nada, santifiquen a Marilyn Manson. ¿Ustedes qué opinan? ¿Han tenido experiencia? ¿Alguien de su familia ha tenido una cita con el doctor José Gregorio Hernández? ¿Qué han escuchado? ¿Qué han visto? ¿Creen? ¿No creen? ¿Les gusta? ¿Lo odian? ¿Qué opinan de una película con algo así? Un científico santificado. Interesante, pero no puedo evitar pensar que sería un poco aburrida la película, porque es que el man está estudiando todo el tiempo, entonces como que
1 hora y 50 en Maní. El man estudiando No, o hombre. quejándose de frío. ¿Y el código Enigma qué es? Pero es que No, pero lo eso llevan tenía a- un objetivo. Sí. Claro que ¿Cuál? pues, de descifrar Descifrar el código, pero no se centran tan en... O sea, sí está como la tensión del código, pero aquí yo siento... No, y hay estaba otras también cosas. la subtrama de que el man era gay y todo. O sea, tiene ¿Qué tal carnecita. José Gregorio Acá no, Moravec? acá no sabemos No, si toca- José no, toca- Gregorio untó el churro. No, o mira, qué. toca que el man más bien... El man tendría que tener como una voz que le dice, no, mira, tienes que estudiar esto, hacer lo otro, y que al final es la voz la que lo lleva al frente de la camioneta. Pero todo es un plan divino. Y la voz ahí, lo sé, Sí, yo creo que puede funcionar. Puede Me funcionar, daría pero- algo de sueño, pero funcionaría. Lo único que sé que funcionaría es que podría resolver el tema de la salud en Colombia. Pues se Él regalará está medicamentos. resolviendo... O sea, ustedes vieron la cantidad de gente que... Por eso les digo que parece una EPS en urgencias. Es ríos y ríos de gente que van a esas consultas. Que se hagan una película. Eso. No se puede invertir en EPS, en salud, pero se puede invertir en una película. Pues ya José se invirtieron Gregorio. en películas. Ya ¿Y pasó. sabe qué me faltó Ya pasó, decir? ya Que pasó. esas consultas con José Gregorio hoy en día son muy baratas. O sea, ¿Cuánto siguen... menos de 100,000 pesos. Mucho menos. Mucho menos de 100,000 pesos. Me duele la billetera. Mucho menos de 100,000 pesos. Siguen manejando esa austeridad que él decía, como de si es pobre y tal. O sea, como al alcance Tiene de sentido ellos. de que cobren poco, pues poco. Si lo están haciendo otra vez como de un ritual o algo medio espiritista la vaina, sí tiene sentido que... No, porque hay cosas espiritistas que son carísimas. Pero no de José. Se pueden rascar en más. Dios los bendiga. José Literal, los Dios bendiga. José los bendiga, sí. Querido Santa, esta Navidad quiero una rodilla nueva para seguir jugando fútbol.